Y sin más dilación, porque se nos ha hecho un poco tarde, yo le había propuesto a Pilar hacer como dos partes, y que además corresponderá un poco con el lema, ¿no? Los hechos, lo que hemos hecho como Somatemps, y si os parece haré un breve resumen de media hora de 10 años de lucha contra el nacionalismo y todo lo que ha implicado y las reflexiones que hemos podido sacar de todo ello, digo porque creo que nuestras asociaciones tienen como paralelismos y toda esa experiencia pues se tiene que compartir. Y luego, en segundo lugar, pues es pues los verbas, ¿no? O sea, unas reflexiones, unas ideas sobre qué es la catalanidad hispánica que nosotros defendemos, cómo defendemos que Cataluña es irremisiblemente hispánica y sin ella no tiene sentido. Y por tanto, pues haremos también, dentro del tiempo que nos exige las circunstancias, pues concluiremos, yo creo que para las 8 para que den tiempo de preguntas y poco más. Bueno, la idea de presentar Somatemps es que es una asociación que se inició con muy poquitos, éramos 4, nos reunimos ahí en una sala que ya ni existe, en una universidad, y decidimos que había que poner coto al nacionalismo porque ya se estaba poniendo en marcha lo que era el programa 2000 de Jordi Pujol. Jordi Pujol ya tenía muy pensado, muy diseñado lo que quería para Cataluña, y una serie de circunstancias hacen que Artur Mas, a partir de 2011, pues lleve a cabo, agota una legislatura, bueno, ni la agota, la interrumpe, y inicia en 2011 otra legislatura que ya su hoja de ruta ya es el inicio del procesismo que llamamos, del procés, y ante eso, pues unos cuantos decimos, bueno, tenemos que actuar, no por mera reacción, sino porque realmente ya muchos llevábamos muchos años luchando, éramos el típicos grupos o grupúsculos que nadie los conocía, pero nosotros estábamos diciendo esto va mal, esto va mal, esto va a acabar muy mal, esto va a acabar muy mal. Bueno, y así nos encontramos que llegaba el momento, ¿no? Y quizá esta frase de Nixon, un hombre sin pensamiento, su acción es ineficaz, y luego un hombre que actúa y no piensa, malo, ¿no? Entonces, en un principio, nosotros queríamos desmontar el nacionalismo desde su base teológica, mitológica, era la trinchera puramente cultural, pero los acontecimientos nos desbordaron muy rápidamente y nos fueron. Esto era un grupo, PSAN era un grupo Partido Socialista de Alliberament Nacional, de Liberación Nacional, llegó a sacar muy pocos votos en la transición, 2000, 3000, ya cuando en el 2015 ya ellos mismos cierran el chiringuito, era un partido marxista-leninista, donde nació Terra Lliure, por tanto un grupo terrorista independentista, pero traducido, quien escribe dice, llevamos aquí 30 años, éramos 4 gatos, dice, pero ahora nuestras ideas, ahora están, o sea, y esto es muchas veces reflexionar, ¿no? Los pequeños grupos, los grupos que parece que estamos solos, que estamos locos, que al final las ideas fuertes son las que van a triunfar de una forma u otra, ¿no? Y ellos defendían un procesismo, y bueno, ellos han muerto como partido, pero ellos sabían que esto se iba a iniciar, ¿no? Y en cierta medida esto para nosotros era como también inspirador, ¿no? Porque pasábamos de hacer acciones, todos hemos hecho acciones individuales, la pintada mural a taparla, tal. Pero nosotros decidimos que había que activar una cosa que prácticamente no existía en Cataluña, que era asociacionismo, y además claramente con el objetivo antinacionalista, ¿no? Esto iba a traer muchas dificultades, tuvimos que iniciar procesos de contacto, reuniones, incluso llegamos a reunirnos en delegación de gobierno, había que tantear partidos políticos, empresarios, todo, periodistas, y esto empezamos 4 y hicimos agenda, y bueno, a partir de estas relaciones iniciales, lo que intentamos es montar ya el grupo, ¿no? Hicimos un acto prefundacional de Somatemps, hicimos una hoja de ruta, ahora no lo voy a explicar porque no da tiempo, pero teníamos muy claro, teníamos que salir a la calle, teníamos que intentar desbatasunizar Cataluña, esto es, toda la simbología nacionalista, como fuera, irla eliminando de Cataluña. Teníamos que crear, directrices culturales contra los mitos del nacionalismo. Bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Hicimos un acto fundacional, ya 80 personas, era muy sigiloso, nadie lo tenía que saber, y, oh sorpresa, ya lo sabían los separatistas, que nos recibieron, evidentemente, con una pancarta de que éramos los fascistas y tal. Por amigos que tenemos en los Mossos, ya nos dijeron, estáis monitorizados, monitorizado significa que ya te controlan el móvil, que te controlan el correo electrónico, que te controlan el ordenador, o sea, ya saben dónde te mueves, con quién te reúnes, ya estáis. Esto fue nuestra primera sorpresa, ¿no? Bueno, si no somos nadie, entonces ¿para qué nos
Pero bueno, nos controlaban porque ya suponían que éramos peligrosos, ¿no? Dentro de la hoja de ruta decidimos que teníamos que salir a la calle, porque en Cataluña no se había empezado a salir a la calle nunca contra el nacionalismo. Era un tabú, un tótem, el nacionalismo, y bueno, nadie se atrevía, ¿no? Aquí hubo un simposio que nos cabreó mucho, que era España contra Cataluña, una cosa de intelectuales, pero muy degenerada mentalmente, porque era toda una sarta de mentiras. Es la primera vez que salimos a la calle y nos atienden los medios de comunicación, o fantástico, porque luego veremos que habrá un giro espectacular cuando los partidos políticos empezaron a ver que éramos un peligro. Entonces de repente corrieron las instrucciones de que ya nunca más saliéramos en prensa, pero lo conseguimos la primera manifestación por manipulaciones contra TV3. Sorprendentemente ya empezábamos a mover 100 personas, 100 y pico, a veces 200 en las concentraciones. Esto era signo de que algo estaba pasando ya en Cataluña. TV3 asomaban por las ventanas bastante asustadillos porque era la primera vez que alguien se manifestaba contra ellos. Pero bueno, nosotros teníamos claro que íbamos a tumbar las grandes mitologías del nacionalismo, y empezando por TV3. Hicimos un acto fundacional ya en abril del 2014. Bueno, lo veremos. El 2014 ya para el 9 de noviembre Artur Mas había promovido un referéndum ilegal ya. Tenemos el 1 de octubre del 2017, que es del Puigdemont, pero Artur Mas en el 2014, aprovechando el tercer centenario del 11 de septiembre de 1714, vamos a ver si el pueblo catalán quiere ser independiente, ¿no? Bueno, para nosotros Poblet, estos lugares en Cataluña son muy significativos. Poblet se llama el Escorial de la Corona de Aragón, porque ahí están enterrados buena parte de lo que fueron reyes de la Corona de Aragón, y por lo tanto es parte de nuestra hispanidad, ¿no? Bueno, un acto fundacional. Aquí ya empezamos lo que llamamos las señeras liberadas, ¿no? Las esteladas, pues venga, todas a recortarlas. Bueno, íbamos creando también una estética muy importante, recuperar personajes absolutamente hispanos como el tamborilero del Bruc, el timbalé del Bruc, que es la primera derrota cuando la invasión. Aquí los separatistas le cuelgan siempre una estelada, y nosotros decimos, este es un hombre que luchaba por España contra la guerra de independencia. Ya estamos hartos de que manipuléis nuestros símbolos, ¿no? Y empezar a difundir lo que son estos personajes. Empezamos a hacer congresos de catalanidad hispánica. Mucha gente no entendía. ¿Qué es esto de catalanidad hispánica? No, pues lo explicamos. Hay muchas... Cada región, cada pueblo de España, cada viejo reino, tiene su forma de vivir la hispanidad. Pues nosotros lo vivimos desde Cataluña plenamente hispanos, ¿no? Lo hicimos en Ripoll, que es uno de los epicentros del separatismo, pero también simbólicamente es la cuna de Cataluña, y muy cerquita ahí está el santuario de Montgroñ, que curiosamente desde hace más de 2 siglos se conoce como la Covadonga catalana, porque ahí es donde se inició la reconquista contra el musulmán, igual que tenemos en la hispanidad el Covadonga, pues tenemos también estos pequeños santuarios, Montgroñ, y nosotros dijimos, vamos a empezar una reconquista, hay que arrebatar al nacionalismo, hay que arrebatar esta Cataluña que nos han robado. Pues iniciamos así simbólicamente también nuestra reconquista. En julio del 2014, ¿os acordáis que Jordi Pujol declaró que su abuelo tenía una herencia de su abuelo y tal? Y ahí es cuando empieza a desquebrajarse el mito Pujol, y decidimos hacer una primera manifestación, la primera vez que se hacía una manifestación claramente política contra Convergencia y Unión, que era el todo. O sea, Convergencia y Unión lo tenía controlado todo en Cataluña, medios, financiación, todo, ¿no? Y esto era para una provocación absoluta, ¿no? Aquí también descubrimos que el sistema es muy fuerte y tiene sus periodistas al servicio del independentismo, periodistas que luego saldrá por ahí alguno que han cooperado con ETA y se le sabe, y entonces, curiosamente, en estos actos aparecía Bonpum y hacía fotos del acto, y luego las publicaba, pero te das cuenta que no eran fotos del acto, porque era foto de tu cara, 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 de tu cara. Nos estaban señalando, luego han publicado cosas ya con toda nuestra vida, obras y milagros de cada uno de nosotros, casi hasta donde vivimos. Por tanto, se estaba, como he dicho antes, batasунizando Cataluña, y esto lo estuvimos viviendo muy en primera línea, muy en primera línea. En 12 de octubre la idea de hispanidad se empezó a celebrar en 2012, controlado por el PP, tal. Nosotros fuimos nosotros empezábamos, y bueno, era un 12 de octubre muy fofo, muy
bueno, nada, sin morder fuerte contra el nacionalismo. Nosotros nos pusimos detrás, entonces les dije a los chicos, bueno, darnos la vuelta, hacemos la foto, que parece que estamos en cabecera, ¿no? Pero bueno, éramos tan miserablemente pocos que teníamos que hacer estrategias visuales, ¿no? Bueno, ya veremos que esto va a ir cambiando a base de trabajar. También empieza ya el 9 de noviembre el Butifarrendum famoso de Artur Mas. Ahí ya empiezan luego veremos unas cosas que os sorprenderá. Empiezan a llenar Cataluña de lazos amarillos, todo amarillo, su color corporativo, y nosotros a quitarlo. Esto hará que se lleguen a constituir hasta 30 brigadas de limpieza, que son grupos de gente voluntarios, que por las noches, entre semana, han ido saliendo, limpiando Cataluña, limpiándola de lacitos, de esteladas. Luego saldrán unas fotos muy peculiares, muy potentes, ¿no? Bueno, hicimos actos, más actos, incluso ya pues veíamos que había otras causas, ¿no? Algunos conocéis al padre Custodio, ¿no? de Barcelona, y entonces cuando la alcaldesa de Hospitalet, donde estaba en su parroquia, le dijo porque había llevado y acogido a legionarios, a caballeros legionarios veteranos, ahí pues bueno, hicieron una guerra en contra, y pues nada, pues apoyarle. Fueron los separatistas a hacerle un scratch al padre Custodio, y de repente se encontraron 200, que éramos nosotros, custodiando la parroquia, y los separatistas rápidamente media vuelta y para atrás, ¿no? Bueno, era empezar a plantarles cara, porque ahí los teníamos, Bueno, un segundo congreso, ya digo que hemos hecho, ahora vamos a celebrar el 10º Congreso de Catalanidad Hispánica. Hemos tenido mucha gente muy potente, mucho esfuerzo, mucho sacrificio económico, pero bueno, para nosotros era clave ir generando y articulando todo un pensamiento de reivindicación del hispanismo en Cataluña. Esto lo teníamos clarísimo, y además pues a Gerona, que es, digamos, Gerona es tierra comanche, para entenderlo, y bueno, sin un reparo, incluso sorpresas. El de la foto de izquierda ahora es un youtuber muy famoso, pero este era un separatista acabado, y viajando por España, yendo de bar en bar, pues dijo, esto es una idiotez, el separatismo, y ahora ya ha escrito libros contra el separatismo. Bueno, cosas muy potentes. Es decir, como nuestra hoja de ruta teníamos que llegar donde llegaba el nacionalismo, que era sobre todo jóvenes, niños, hicimos un cómic, ha costado un pastón. Por cierto, nos prometieron que nos ayudarían económicamente, unos que igual sale el nombre luego, y bueno, nos dejaron absolutamente tirados, y luego lo tuvimos que todo costear de nuestro bolsillo, pero bueno. El acto fue muy espectacular, había más de 200 personas en la presentación. Ya en los siguientes, 12 de octubre, ya así había sido presidente de Somatemps, pero bueno, ya podíamos, ya habíamos cogido fuerza y prestigio, y ya nos dejaban pues participar como oradores, actos de desobediencia civil, nos apuntábamos a todas las concentraciones. Ahora aquí en Ferraz nos hemos reunido todos los días más gente, sí, muy bien. Nosotros hemos estado 10 años prácticamente cada semana saliendo sin parar. Con esto que ya podéis saber, los medios de comunicación callados, ninguna resonancia. Esto era un combate que se ha librado en Cataluña, que ha sido brutal, simplemente brutal, y nos hemos sentido absolutamente solos, ¿no? En el sentido de que, ¿qué hace el gobierno de España? Nada, una traición absoluta. Pero bueno, ni siquiera dar la instrucción, darles un poco de eco, ¿no? A estos que son patriotas y que están luchando contra el separatismo. Pero bueno, nosotros, R que R, pues saliendo. ¿Se ha atascado? No. Vale. Sí. Concentraciones en la Plaza de España, cada semana, cada fin de semana. Los actos, también ya nos empezamos a encontrar con sus scratches, empezamos ya a conocernos con los Mossos d'Esquadra, porque cada acto que hacíamos pues un scratch de los guarros, que llamamos, y todos los Mossos d'Esquadra por medio. Los Mossos d'Esquadra ya era la pera, porque al principio nada, al final yo me encontraba que iba a actos y ya venía un Mosso d'Esquadra, hola señor Barrecoa, este tío de que me conoce, ¿no? O sea, ya lo sabían todo, ya sabían quiénes éramos. Pero bueno, esto fantástico. Otegi se presentó 2 veces en Cataluña y dijimos, no, esto no puede ser. Y entonces hacerles scratches a los radicales de la CUP para que protestar contra Otegi.
En 2016 ocurrió una cosa brutal. El Ayuntamiento de Barcelona iba y les va a quitar el local a los antiguos caballeros legionarios y entonces y dijimos, esto no puede ser, ¿no? Entonces con ellos y nuestra asociación básicamente se organizó una manifestación que vinieron legionarios de toda España con cornetines, yo creo que había hasta una cabra y todo. Nosotros sacamos un Santo Cristo, lo bajamos por medio del centro, lo llevamos a la Plaza San Jaime. Aquí ya reunimos tranquilamente, y las cifras no voy a mentiros, 2.000, 3.000 personas, tranquilamente. Aquí ya saltaron todas las alertas al sistema. Coño, unos tíos que han reunido 3.000 personas defendiendo a los legionarios, han ido a la Plaza San Jaime, han cantado el Novio de la Muerte, habla un cura, habla un tío raro que va a Raicoa, ¿esto qué pasa, no? Y entonces, aquí ya empezamos a notar que algunos medios, algunos antes, bueno, pero ya empezaba, poco a poco se empezó ya a decir, estos tíos hay que contenerlos, estos tíos son demasiado peligrosos, estos están fuera del sistema. Y esto os lo puedo asegurar, el sistema nunca va a permitir gente que esté fuera del sistema. Entonces, prefieren tener a Esquerra Republicana, tal, porque esos son de los suyos en el fondo, son parte del juego, pero esto no les molesta. Protestas contra agresiones que sufría gente, otro congreso. El Día de Hispanidad, pues yo aquí ya pude participar. Por cierto, cuando hablábamos los de Somatemps es cuando la gente más aplaudía, y porque los otros eran todo, no, la democracia, la Constitución, y nosotros caña. Nosotros siempre como grupo hemos defendido, y se han puesto muy nerviosos las otras asociaciones antinacionalistas, hemos defendido que la causa del mal es el régimen del 78, no es la solución, porque todos, hay que aplicar la Constitución. No, que esto ha ocurrido por aplicar la Constitución. Todos estos males tienen un marco jurídico, y entonces, pero como lo hemos dicho, lo hemos argumentado, y hemos sido los que hemos pisado terreno y hemos dado la cara frente al nacionalismo, pues al menos nos respetaban. Aquí ya el ayuntamiento ya hacía declaraciones institucionales contra nosotros, también nosotros es verdad que ya teníamos localizados a todos los periodistas separatistas, y en las manifestaciones hacíamos correr banners: si te acerca este tío, aléjate que te va a fotografiar, tal. Entonces se ponían muy nerviosos, querían denunciarnos, bueno, gentuza. Bueno, presentaciones de libros, presentaciones. Aquí esta fue apoteósica contra Otegi, que vino al Ateneo de Barcelona. Estaba lloviendo, pero bueno, yo creo que se quedaban bastante espantados, porque es que nunca nadie les había plantado cara a esta gente, ¿no? Aquí muy importante, no lo organizamos nosotros, pero sí apoyamos desde el primer día, que a partir de marzo del 2017, ante la delegación de gobierno, cortar una de las arterias principales de Barcelona. Tuviéramos 15, 20 personas cada martes, durante 8 meses, hasta que al final se aplicó, no por nosotros, pero cuando se aplicó el 155 lo dejamos, y estar 8 meses, cada semana, tenía su qué, ¿no? Delegación de gobierno. Aquí, muy importante, ya se acercaba el referéndum del 1 de octubre de 2017, de Puigdemont, famoso, y veíamos que el gobierno no hacía nada, y decidimos hacer una manifestación delante de la sede de Esquerra Republicana, donde les acusamos de ser asesinos, porque Companys durante la Guerra Civil fue, y además acompañamos de cientos de esquelas de gente asesinada en época de Companys. Bueno, fue muy espectacular, porque nadie en tantos años de democracia había hecho una manifestación delante de Esquerra. Teníamos como una especie de plataforma que era por España M'Atrevo, ahí estábamos todos trabajando. Evidentemente ya los Mossos y la Urbana siempre ya se ponían muy nerviosos con nosotros. Otro congreso de Cataluña Hispánica, otra bandera liberada, y esto también. 17 de septiembre, estamos a pocos días del famoso 1 de octubre, el gobierno dice que no va a hacer nada, lo van a permitir. Bueno, entonces hicimos una manifestación ante la Asamblea Nacional de Cataluña, como siempre con banners y poco más, eran nuestras redes. En esta ya también, aquí había 2.000 personas, sin exagerar, la tensión ya era brutal. Aquí conocimos los famosos mediadores de los Mossos, ¿no? Porque ya te venían: ¿usted es el responsable de esto? Sí. Bueno, soy el mediador. Siempre son muy listos. Entonces, si es un chico, te trae una chica, una moza que está de buen ver, y tal, y no sé qué. No se preocupe. Aprendieron que éramos muy serios. Cuando yo le diga que se acaba la manifestación, se va a acabar. Y tampoco va a pasar nada. Y esto, yo creo que los Mossos nos llegaron a respetar, porque no se rompía nada. Cuando lo hacían los guarros y los independentistas, todo roto, todo zafarracho de combate, y con nosotros siempre
hemos cumplido y por tanto muy bien, ¿no? Bueno, la manifestación fue muy apoteósica porque aquí ya se notaba la tensión, que la gente ya estaba harta y que nadie hacía nada y la única forma era salir a la calle. Incluso cuando llegaron en el Piolín los policías, que no tenían ni menú, ni comida, ni nada, pues hasta hicimos recogida de comida para los del Piolín. Bueno, en fin. Y esta manifestación es muy importante. El 30 de septiembre, el referéndum es el 1 de octubre. La situación, el gobierno de España va a dejar que se haga el 1 de octubre. Nosotros como catalanes decimos, esto es una traición del gobierno de España, cómo nos deja a nosotros absolutamente tirados. Y decidimos varias asociaciones hacer un referéndum, hay una concentración el día antes. Y, oh sorpresa, nos llama delegado de gobierno del PP, evidentemente, dice, no, os quiero pedir, por favor, que no hagáis esta concentración, que no os manifestéis, claro, es provocar, es un día para ir a la playa y tal. Bueno, y ahí, como entre las asociaciones, ellos tenían su gente, ya hubo alguno, que sabemos quién es, intentó convencer, si hagamos caso al gobierno de España. Aquí no hacemos caso al gobierno de España, esta concentración se hace sí o sí. Los medios callados, absolutamente callados, pero callados el mundo, libertad digital, todos muy españoles, pero todos absolutamente al servicio del sistema. Esta manifestación para nosotros fue muy rompedora, porque petamos la Plaza San Jaime, los aledaños. Si Plaza San Jaime petada así son 5.000 personas, aledaños pueden ser 3.000, 4.000 personas, incluso bueno, ya ahí a la derecha arriba son los furgones de los Mossos, ya la gente ya habíamos perdido respeto poniéndole banderas españolas y tal. Bueno, fue una manifestación, la gente se subía a los edificios, tiraba las pancartas separatistas. Bueno, esto fue una eclosión tan brutal que en esa misma semana se nos había estado diciendo desde asociaciones que sabemos que pagaba el gobierno de España, la Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, que les pagaban para que el constitucionalismo español estuviera bien domado, bien moderado, y nos habían estado diciendo, no hay que hacer manifestaciones masivas, y el PP, no hay que hacer manifestaciones masivas, no, y tal. En cuanto esta salió, que fue espectacular, ¿qué pasa? Al cabo de una semana, ellos organizan su manifestación, todos los medios, el mundo, el país, todos hicieron una manifestación, claro, iba a ser espectacular porque se había producido el 1 de octubre y los mismos que decían que no había que salir a la calle, cuando vieron que nosotros sacábamos a la gente a la calle, dijo, no, lo vamos a sacar nosotros, que es la única forma de tenerlo controlado. Esto fue brutal, la traición, pero claro, teníamos que ir. Fuimos, convocamos delante de un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona, que estaba siempre de scratches, siempre tenían scratches, la cosa ya era tan espectacular. Vamos a hacer una ofrenda floral, y pensaba que la Guardia Civil nos saludaban y tal. Bueno, muy bien. Bueno, ahí nuestro lema siempre ha sido catalanidad es hispanidad. Fuimos los primeros que empezamos a hablar de hispanidad en sentido fuerte y poco a poco se ha ido extendiendo, ¿no? Terminó el concepto, la idea fuerza. Fuimos de los primeros que empezamos a sacar la Cruz de San Andrés, que todo el mundo preguntaba, ¿y esto qué es? Nadie lo sabía. Estamos hablando prácticamente desde hace 10 años para atrás. Bueno, la manifestación fue espectacular, pero el final de la manifestación tenía una trampa. Tampoco vende. Espera que reaccione. Vale, sí, porque si no, si no le doy. El final de la manifestación tenía una trampa, que es que la sociedad civil catalana, en connivencia con el Partido Socialista de Cataluña, por tanto el PSOE, con el PP, habían preparado un estrado donde iba a hablar Borrell, gente así muy patriota, ya sabéis, ¿no? Y tal, y mientras que toda la gente estaba gritando Puigdemont a prisión, Borrell, no, hay que perdonar. Esto era una aquelarre de traición, una cosa terrible, ¿no? Entonces nosotros cogimos y hicimos una derivada que estaba cerca hacia el Parlamento de Cataluña, intentar asaltarlo, pero no pudimos. Pero bueno, la intención al menos quedó allí, ¿no? Es decir, aquí está el sistema, nosotros tenemos que estar en otro sitio. Y esto lo teníamos muy claro. Bueno, ya todo el ambiente en Cataluña, el 2017 fue muy duro, pero muchas reacciones. O sea, los símbolos catalanistas o independentistas los íbamos profanando, ¿no? El Rafael Casanovas, que el 11 de septiembre hacen ahí una aquelarre independentista, pues la gente se subía, bandera española. El edificio de los Castellets en Tarragona, gente escalando, que para matarse, pero un coche, esto es
el coche es de los Mossos y esto es una comisaría que hay en Barcelona, y ya llegamos ahí con un bafle, empezamos a hacer mítines, traidores, tal, delante de los Mossos, no se atrevían a hacer nada, ¿no? Le poníamos la bandera española encima del coche y la pluma, que es el símbolo de traidor, ¿no? En el ejército inglés, ¿no? Sois unos traidores. Bueno, aquí la verdad es que nos lo pasábamos bien, ¿eh? Este es el 12 de octubre de 2017. Aquí ya, pues ya podíamos tranquilamente, ya movíamos mucha gente. Hicimos el primer escrache contra la CUP, que es como, imaginaos estar en Bilbao, iros al local de Bildu y hacerle ahí un escrache, y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver quién se parte la cara. Por cierto, ya siempre estaban, esa foto no se ve muy bien, pero son los Mossos, por supuesto, ya grabándolo todo. Estábamos todos absolutamente grabados, todos controlados, ¿eh? Deben tener más fotos de nosotros que nuestras madres. Pero bueno, el scratch a la Q. En 2019 inauguramos el Club Empel. El Club Empel vendría a ser un local como este, es un bar, pero es un bar que recogemos y ponemos sillas para conferencias, tenemos una pequeña sección de biblioteca. No hacemos entrenamiento, no cabemos y somos muy mayores. Pero bueno, evidentemente a los pocos días ya nos estaban pintando todo, pero bueno, santa paciencia. La verdad es que el Club Empel nos ha ido muy bien para tener cada año pues decenas de conferencias, ser un referente cultural en toda Cataluña. Bueno, muy bien. Incluso al principio, como no sabían quién era, pues esos que eran Don Nadie, Juan Ignacio Garriga, aquí Minuesa, aquí Jaume Vives, alguno conoceréis, Albiol, alcalde de Barcelona, venían y tal, ahora ya ni se acercan porque Albiol, fascistas, pero bueno, al principio era la novedad y como bien no sabían lo que era y pensaban que venían a buscar votos, pues que vengan felices. Pero bueno, quiero decir que el Club Empel ha sido muy importante para nosotros, y tener un local como tenéis aquí, esto es básico para ir creando una piña, un entramado de patriotas, que por desgracia para salvar España desde el propio sistema no la vamos a salvar, esto tenerlo más que claro, ¿no? El 2019, antes de la pandemia, todavía nosotros teníamos ya, podríamos decir, como un prestigio ganado a pulso, y entonces manifestaciones en la Plaza Cataluña con 5.000, 6.000 personas, 7.000 personas, pues éramos de los invitados preferenciales y no podían decir que no, ¿no? Con la pandemia empezamos a hacer homenajes en la Plaza de Colón, en el Monumento a Colón de Barcelona, que es un monumento a la hispanidad. Ahí hacemos un acto con veteranos legionarios que rindan banderines. Bueno, es nuestra opción frente a los grupos constitucionalistas. El mismo día hacemos un acto, normalmente pues estamos 300, 400 personas, y además marcamos un ideario que los otros no tienen, porque los otros, insisto, el único ideario de ese patriotismo de papel en Cataluña es que se aplique la Constitución y que se quiten las competencias. Y dices, no, es que las competencias es un desarrollo orgánico de la Constitución, ¿no? No hay forma de que lo entiendan, pero bueno, nosotros seguimos. Cada año hacemos un homenaje a los caídos de un río fantástico, que hay 700 cadáveres de repatriados de catalanes caídos en Cuba y Filipinas. Y cada año pues rememoramos su gesta, y hacemos un acto, siempre cuidamos la estética. Hemos llegado a ir a Ginebra ante la ONU para hacer una protesta y decir que Companys era un asesino, y además porque tenemos muy investigado, gracias a un suizo que es colaborador nuestro, de toda la red de servicios de información, toda la red que tienen montado los separatistas en Ginebra. Es brutal, no os lo podéis ni imaginar. Están aliados con la ultraizquierda, tienen en Ginebra, en Suiza. En Suiza ahí se mueve muchísima cosa porque son los lobbies, son la influencia política, Bueno, presentaciones de libros. Luego sí que hemos hecho mucha pedagogía en España. Yo al menos me he recorrido toda España, toda la periferia, Asturias, Santander, Navarra, Álava, Valencia, Castellón, Alicante, Andalucía, porque era muy importante también, ¿no? Vender, sobre todo a nuestra gente, los catalanes no somos unos traidores, Hay unos tíos que son unos traidores, que son unos catalanes desnaturalizados, pero los catalanes, porque el gran triunfo del nacionalismo entendíamos que iba a ser precisamente convencer a el resto de españoles, que yo lo empecé a oír,
que lo mejor que nos podía ocurrir es que Cataluña se fuera, ¿no? Que se vayan los catalanes, que se vayan, como que nos vamos, nosotros somos españoles, no se va nadie, ¿no? Y esto pues ha hecho falta mucha pedagogía, muchas viajes, conferencias, yo encantado, porque es lo que hay que hacer, ¿eh? No darle juego, más pedagogía, canal de YouTube, evidentemente, pues, página, pues, esto es lo típico, Vanes, Cataluña se queda. Vale, es que esto carga más. Bueno, campañas de banners, las redes eran nuestra fuerza. Luego cada acto que se hacía contra el nacionalismo en esos años duros, pues siempre la campaña, Cataluña se queda, ¿no? Por comarcas, la Noia se queda, el Barcelonés se queda, todo, el Valle se queda, todo. Se hicieron muchísimas, Yo creo, y es mi tesis, que esto iban a hacer un pacto, ese que extraño pacto para decir, bueno, Cataluña ya se la dejamos a los nacionalistas, ya tal, y a su pesar, Rajoy tuvo que aplicar un 155 porque conseguimos sacar la gente a la calle. Si nosotros no salimos a la calle, esto es un pacto de despachos y ¿qué quieren los catalanes? Esto, y una reforma constitucional, federal, y esto hubiera sido así, Ya sé que nadie nos lo va a reconocer, bueno, estamos montando un grupo ya de gente más joven, La Traca, que es tradición catalana, bueno, sobre todo, y esto sí, para ir acabando, porque no va a dar más tiempo y hay que hablar de lo otro, en nuestra hoja de ruta, luchar contra la batasunización de Cataluña. Cataluña era un aquelarre, en la plaza de Vic, un pueblecito que todo es independentismo, es el epicentro del independentismo, una cosa, bueno, cosas que cada fin de semana metían sus aquelarres, esteladas en cada entrada de pueblos, las entradas y salidas, lazos amarillos, bueno, mucho microplástico y luego ellos lo primero contaminando. Pero bueno, ante esto había que luchar, Nosotros apoyamos y colaboramos en las brigadas que he dicho antes de limpieza. Aparecieron los grupos de aserradores o serrallés, que era cada noche, pum, a por un pueblo, pum, a caer palos, pam, pam. Ojo que esto es material municipal. La estelada es ilegal, pero el mástil es del ayuntamiento. Cargarse un mástil significa, si te pillan, una multa. Cayeron más de 200 y siguen cayendo. Y gracias a Dios, perfectamente organizado y no han pillado a nadie. Pero esto, evidentemente, la gente no lo ve, desde aquí no lo ve, pero esto hace una labor que no haya una sola estelada en un pueblo, pum, pum, pum. Luego, las brigadas de limpieza, cada noche, pues venga, esto es labor de una noche, ¿no? Todas las esteladas que se sacan en un pueblo, todas las banderas, las que están altas, esto se hace con perchas, esto lo hace uno de los nuestros, y se las regalamos a las brigadas de limpieza, porque cuando estaban muy altas hay que hacer perchas de hasta 10 metros o 8 metros para conseguir cortar, es una percha de cortas, porque claro, vas a la fachada del ayuntamiento y legalmente si tocas el ayuntamiento puede ser un delito. Y entonces, o si entras en el balcón del ayuntamiento, con lo cual las tienes que conseguir quitar sin tocar el ayuntamiento, y esto es una obra de arte. Estas estradas gigantes, pues todas van cayendo. Hay una página que se llama Asociación de Unión de Brigadas y lo veréis. Tenemos almacenes por toda Cataluña, así, llenos de lazos amarillos, que incluso se han utilizado para traerlos aquí a Madrid y alguna protesta, decir, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Nosotros aquí nos estamos matando y tal. Ya os digo que hay almacenes, pero con miles y miles de esteladas que se han retirado de las calles. Por supuesto, ni los servicios de limpieza de los ayuntamientos, ni nadie ha hecho nada. Solamente esta gente que ha hecho algo impecable, brutal. Este es un periodista que os he dicho, Jordi Borràs, que nos tenía enfilados, haciendo conferencias en un famoso restaurante de Barcelona vasco, que en el sótano se hacen conferencias pro ETA, y entonces se le refería a nosotros, tiene mucho prestigio entre el mundo separatista, y a nosotros, traduzco, dice, a mí me dan miedo, porque no tienen ni un pelo de tontos, con lo cual, muchas gracias, ¿no? Al menos nos reconocen que no tenemos un pelo de tontos. Los que a mí me hacen daño de verdad tienen algunas carreras, esto lo decía por mí, se creen en la posesión de la verdad, sí, claro. Bueno, eran piropos en el fondo, pero ellos ya saben contra quién tienen que ir, o sea, ya saben quién es el enemigo, el típico constitucionalista que va ahí, tal, no sé qué, eso les importa tres pepinos, les importa absolutamente tres pepinos. Ellos tienen pánico a esto. Bueno, y entonces ahora hemos sacado un ciclo, yo soy consciente, soy el presidente, pero tenemos que hacer unas reuniones, una pequeña asamblea,
para reconsiderar todo, porque el escenario, después de 10 años de lucha brutal, agotadora, una cosa que, bueno, que no ha estado, no se puede imaginar, pero de repente te encuentras, tu gobierno de España, amnistía, indultados, Puigdemont va a volver, ¿esto qué es? ¿No? Volvemos a la partida de salida, y a la casilla de salida. Esto es tremendo, ¿no? Esto te hunde. No, evidentemente no nos van a hundir, pero nos obliga a replantear, ¿no? Pues táctica, estrategia. Ojo, que si no tenemos doctrina y pensamiento, pues nos iremos con lo primero que suene. Compromiso, conseguir que la gente tenga compromiso. Con el triunfo de algún partido que todos conocéis, pues mucha gente ha pensado que ya votando a un partido muy españolista se va a solucionar el problema, pero lo que se hace es desmovilizar esa militancia de patriotismo, de calle, que realmente necesitamos. Y, evidentemente, si no hay organización, como lo que estáis haciendo aquí, lo que estamos haciendo en todas partes, en España, pues al final sería voluntarismo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo vamos a reconfigurar. No, está muy bien. No, nos quedan 3/4 de hora, porque ahora vendría como el título de la conferencia, ¿no? Que es Cataluña Hispana. O sea, ¿por qué nos hemos revelado algunos? Yo, de hecho, yo estaba en la universidad pública y me echaron, a mí me purgaron porque escribí un libro, Historias ocultas del nacionalismo catalán, y entonces ese mismo... 2 meses después, en junio, tenía que renovar mi contrato y recibí la carta de gracias por los servicios prestados después de 18 años. Y, bueno, de nada, ¿no? Pero bueno, yo escribí, ya sabía que me iban a ejecutar, pero porque yo como catalán, conociendo la historia de Cataluña y viendo los desvaríos mentales que se iban haciendo, las mentiras, ya no podía más, ¿no? Es decir, esto no es Cataluña lo que vosotros contáis, ¿no? Bueno, y entonces la rebelión de algunos que nos llamamos catalanes hispanos, nos queremos llamar así, era porque Cataluña estaba dejando de ser lo que tenía que ser, ¿no? Entonces, un poco, no seré pesado, pero un poco entender la historia de Cataluña, ¿no? Porque ellos están creando una historia odiosa para España, de Cataluña, y no es así, ¿no? Entonces, esto será lo que explicaré en 3/4 de hora, dará tiempo incluso para 1/4 de hora de preguntas, si queréis, y después sí que tengo que marchar. Hemos citado a Pla. Pla, en sus obras completas hubo un texto que lo quitaron y ahora se ha recuperado porque es un texto bastante brutal. Pla, que era más catalán que nadie y más español que nadie, decía en este texto, dice, el catalán actual, en el año 69, o sea, imaginaos, esto ya viene de lejos, en el catalán actual es un producto de la decadencia de Cataluña. Su rasgo es el complejo de inferioridad fruto del deterioro de su personalidad. Dice, el catalán no tiene patria. Por eso es un ser diferente que no puede compararse con quien la tiene. Perdió la patria e hizo un gran esfuerzo por obtener otra sin lograrlo. Estaba diciendo, ya se daba cuenta que muchos catalanes habían entrado en la locura del catalanismo y entonces ya no querían ser españoles, porque eso lo habían dicho, el cura, no sé quién, que no había que ser españoles. Bueno, y este catalán, al final, si pierdes tu patria, si pierdes tus raíces, si pierdes tu esencia, pues evidentemente vas a entrar en una vorágine mental, una locura, ¿no? Y dice, encontrar un catalán normal es difícil. Claro, y esto ya, ahora ya ni os cuento, encontrar un catalán normal es bastante difícil. ¿Y por qué? Porque se ha traicionado lo que es la esencia de Cataluña. Se han creado películas, ¿no? Yo lo pongo con muchos ejemplos en mis libros. El corazón de Macià, que había sido presidente de la Generalitat, masón, había sido enterrado en Montjuïc, en el cementerio de Montjuïc, se le había hecho un entierro masónico, con lo cual los órganos se ponen en vasijas, como a los faraones, una cosa muy rara, y cuando llega la guerra civil, llegan los nacionales, van a llegar en Barcelona, el corazón de Macià, no se lo pueden quedar los nacionales, ¿no? Entonces, Tarradellas, famoso Tarradellas, manda un Mossos d'Esquadra a coger el corazón de Macià y se lo llevan al exilio, ¿no? Entonces, está con la vasija, todo el exilio, tal, igual. Llega la democracia, llega Tarradellas, hay que devolver el corazón de Macià a la tumba, ¿no? Entonces abrieron la tumba y había una vasija con un corazón. Coño, 2 corazones de Macià, ¿esto qué es? Claro, el Mossu decía, si están llegando los nacionales, aquí se me van a cargar, ¿no? Entonces, iría al hospital clínico, cogería un corazón y no, ese es de Macià, ¿no? Con lo cual, la ilusión, tenemos la esencia de Cataluña, no tenía nada, no sé, este es el delirio, ¿no? Es una metáfora real, histórica,
pero bastante. Xirinacs, que fue en su momento el senador más votado, con más votos en España, que había sido escolapio, padre escolapio, que había sido de familia franquista, de repente, en esos años 60-70, entra en la locura, deja el sacerdocio, evidentemente se vuelve antifranquista y evidentemente se hace independentista. Antes del procés d'Artur Mas, este señor, que ya todos lo consideraban loco, acampaba en la plaza de San Jaime y pedía la independencia, y todos se le reían, hasta los independentistas, este loco que dice, si esto no va a llegar nunca, ¿no? Bueno, se suicida este señor y deja una carta que es terrible, porque dice: he estado toda mi vida en una patria oprimida por 3 estados, España, Francia e Italia. O sea, los catalanes oprimidos por Italia porque hay un pueblecito, l'Alguer, que se habla ahí un poco de catalán muy raro. Dice, ahora que me quito la vida, me libero, y liberándome a mí, hago a Cataluña más libre. O sea, como decía, yo soy Cataluña, Cataluña soy yo, un panteísta, este tío está loco, ¿no? Delirios. Pero es que estos delirios están a todos los niveles, ¿no? Cuando se pierde la esencia de las cosas o los referentes reales, empiezan estos delirios, ¿no? Un maestro mío decía, ¿qué es el patriotismo? ¿Qué es el nacionalismo? Dice, el patriotismo es como, en analogía, el amor ordenado a sí mismo. Todos nos tenemos que amar a nosotros, ¿no? Porque tienes que tener una percepción del bien para ti, de la salud, ¿sí? Y así sabrás lo que es el bien para los demás y podrás amar a los demás. En cambio, el nacionalismo es el desorden del amor y del bien, de tal forma que es un egoísmo que se manifiesta precisamente en una exaltación desordenada a un amor a una patria que ni siquiera existe. Y esto decía que es el nacionalismo. Entonces, dentro de estas locuras, idealizaciones, a Jordi Pujol en 1988 le dio por celebrar el milenario de Cataluña, que por cierto tiene un sentido, porque todo lo serio tiene que tener 1000 años, ¿no? Y como había estudiado, sus padres eran muy listos, y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial los padres le llevaban al colegio, al liceo francés y al alemán. Dicen, pues si ganan los alemanes, y si ganan los aliados, pues también, ¿no? Y entonces ahí aprendió lo del Reich de los 1000 años. Entonces, hombre, Cataluña tenemos que celebrar 1000 años. 988, ¿qué pasó? Que el Borrell II, un conde de Barcelona, decide no rendir pleitesía a Hugo Capeto, que era el rey carolingio, ¿no? Y entonces, éramos independientes. No, esto no fue así. Primero, Cataluña no era independiente en el 988 porque no existía la palabra Cataluña todavía. Segundo, era más que evidente que Borrell II lo que hacía era tener, digamos, reverencia al califato de Córdoba, y entonces, para separarse de los de Carlomagno, el imperio carolingio, y bueno, ir a la suya, ¿no? Entonces llega Almanzor, recorre toda España, va cortando cabezas todas, entra en Barcelona, aterroriza a todo el mundo. Barcelona quedó destruida por Almanzor, para que luego digan que el Islam es una religión de paz, y entonces, claro, Borrell II, asustado, se fue a pedir tropas a Calvo el Calvo, pero no lo encontró, y eso se supone que es el gran acto de independencia y reafirmación de Cataluña. Toda una locura. La palabra catalán aparece en el siglo XII. Esto es muy curioso, porque cuando se busca el sentido de la palabra, de dónde viene la palabra catalana, hay muchas teorías, pero nuestro gran etimólogo español y catalán es Juan Corominas. Ha hecho los inmensos diccionarios etimológicos de lengua española y de lengua catalana, y Corominas, que era nacionalista, nunca pone en sus diccionarios el origen etimológico de Cataluña. Y dices, bueno, ni de España. Dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Y hay una razón, que yo es la que sospecho, porque la palabra Cataluña, cuando aparece, los catalanes, en una crónica pisana, en el siglo XII, es una palabra que derivaría, es lo más probable, hay muchas teorías, pero lo más probable es que viene de castellanos. Castellanos son los habitantes de castillos. Cataluña, los condados, fueron frontera con la Hispania musulmana, y por lo tanto encuentras constantemente castillos, y de los castellanos, habitantes de castillos, aparecería la palabra caslar, catlar, que son derivaciones provenzales, y de ahí daría lugar a la palabra
Cataluña. Cataluña, en el fondo, viene de Castilla, tierra de castillos. Cataluña es tierra de castillos o tierra de catalanes o castellanos, no sé si me explico, ¿eh? O sea, que curiosamente tenemos la misma etimología en Cataluña y en Castilla, cosa que los nacionalistas no podrían, evidentemente, soportar. De hecho, cuando hablamos de la palabra español, tiene un sufijo muy extraño, porque hablamos de italiano, de francés, de inglés, pero español, esto es muy raro, este es un sufijo provenzal, y tiene una explicación porque los visigodos, cuando llegan los musulmanes, muchos se van al sur de Francia, y desde ahí ya sueñan y están más de 100 años convencidos de que tienen que volver porque su tierra ha sido arrebatada, y su tierra es Hispania, porque no olvidemos que la primera capital de Hispania es Barcelona, es con Ataulfo. Cuando es expulsado por los últimos restos del Imperio Romano, le presionan y están las zonas de la Provenza, en la Narbona, y viene a la península y Barcelona se convierte en la primera capital. Pues bien, de ahí del provenzal, el sufijo provenzal, viene español, son el habitante de Hispania, español, ¿eh? Y por eso la primera vez que aparece la palabra España en toda la historia, España sí, con N, y es con NY, es en una casa, en una masía, en Taradell, muy cerca de Vic, que es el lugar de la aquelarre que os he enseñado en la foto, es el Mas España, porque eran hispanos, visigodos hispanos, que estaban recuperando el terreno que les habían quitado los moros, y entonces se llaman así, España. Y en la antroponimia, el antropónimo, lo que sería el origen de los apellidos, la primera vez que aparece España como apellido, aparece en Cataluña, en zonas de Cataluña, muy cerca de estas ciudades, de estas poblaciones, y luego ya se va extendiendo a Zaragoza, sube por el Ebro y luego zonas de Castilla y tal, ¿eh? Por tanto, el origen España, palabra como España, no Hispania, pero sí España, y el antropónimo o apellido España es, digamos, de nuestras tierras catalanas, ¿eh? Curiosa y sorprendentemente, hemos de pensar que esos condes que son visigodos, os he dicho, en Mongroin, donde estuvimos, ahí empezó la conquista, pero es porque eran visigodos, insisto, que llevaban más de 100 años, pero no se casaban con los francos, no se mezclaban, decían, nosotros tenemos que volver, y acaban volviendo, y en esa reconquista, pues, bueno, es el origen de los condados, pero cuando se habla de los condados, hemos de pensar que ellos ya estaban muy hartos de los francos, son visigodos, son hispanos, y empiezan los condes a casarse con princesas castellanas, porque en aquel momento la corona de Aragón no existe, Aragón es un pequeño condado del reino de Navarra, los condes que están de Barcelona, etcétera, en la marca hispánica, curiosamente, Cataluña se llamó originariamente la marca hispánica, dicen, ¿cómo nos vamos a separar? ¿Dónde está nuestra alma? Nuestra alma está claramente con el resto de los pueblos de España, y empiezan a casarse. Y así se explica por qué Ramón Berenguer II se casa con Sancha de Castilla, porque esto llega hasta Jaime I, que se casa, su hija Violante de Aragón, la casa con Alfonso X el Sabio, todas las ramas se están cruzando. Ramón Berenguer III, que para mí fue el mejor conde de Barcelona, porque expulsa a la taifa de Tortosa y a la taifa de Leria, echa a todos los musulmanes, casa a su hija con el Cid, con la hija del Cid. No, se casa él con la hija del Cid. O sea, aquí dices, aquí está pasando algo raro, ¿no? Estos tíos no quieren ser independientes. Los enlaces matrimoniales es porque con quién me quiero tejer geopolíticamente y a quién, dónde está mi pertenencia. Y esto se ve muy bien porque en España el primer primado de las Españas es Tarragona y tiene este título desde el siglo III o IV, reconocido por los papas, y cuando llegan los musulmanes, el obispo de Tarragona, el primado de las Españas, se tiene que ir a Narbona, y en Narbona, siempre tienen conciencia de que ellos son, los obispos, son los de Tarragona, son los primados de las Españas. Y de hecho, cuando ya se recupera Tarragona a los moros, durante 2-3 siglos están reclamando que el Papa reconozca que son primados de las Españas, porque había salido ya Toledo, primado de las Españas. Ojo, que también en Braga el obispo es primado de las Españas, o sea,
había la idea de que somos muchas Españas, somos todos españoles, somos muchas Españas y cada uno tiene su primado, ¿no? Y esto se llega a conseguir, cuando en el Concilio Tercero Toledano, en el cual por primera vez se convierten los arrianos, visigodos arrianos, y se reconoce a España, Hispania como un reino católico en la unidad católica. Por tanto, yo creo que ahí es cuando ya tenemos una primera configuración de lo que es España, ahí están nuestras raíces, ahí acuden todos los obispos que son de los obispados que luego serían llamados catalanes. Pero hemos de pensar que esos obispos se podían ir a Narbona, que también hacía sus concilios, y está a 200 kilómetros Narbona. Ir a Toledo eran 700 kilómetros, pero todos iban a los concilios toledanos porque decían, nosotros pertenecemos a esto, nosotros no somos de allá de los Pirineos, nosotros somos de aquí, ¿no? Y esto va marcando un espíritu, un carácter, una forma de ser. De hecho, en todas las crónicas medievales escritas en catalán, es muy importante, las crónicas medievales, estas, porque una se llama Sumario de España, Crónicas de España, etc. Están los historiadores dicen, nunca hubo tantas crónicas en la Edad Media tan concentradas, y todas escritas en catalán y todas se titulan sobre España. ¿De qué están hablando? Están hablando de la corona de Aragón, porque ellos tienen la conciencia de que eso es España, y también hay unos castellanos, y también, pero bueno, nosotros también somos España, todos somos España, ¿no? Y esto es tan importante, este dato, que en el siglo XIX, cuando empieza a aparecer el catalanismo a través del romanticismo europeo, todo esto, una familia nefasta, los Bofarull, que son los que se hacen con el archivo de la Corona de Aragón, como es tan evidente en todas las crónicas, en los papeles, los documentos de los testamentos de Jaime I, todo, de que esto es España, es hispanidad, es Corona de Aragón, pero es España, empiezan a hacer barbaridades. Esto lo sabemos, se ha estudiado, como para decir que el valenciano es una herencia del catalán, porque en la Reconquista los catalanes llegaron a Valencia, como en las hojas del archivo de Aragón salen todas las familias nobles con todos los soldados que traían a la reconquista del reino de Valencia, y muchos venían de Aragón, todos los linajes y nobles de Aragón los arrancaron todos, y los quemaron, para decir que el catalán, el valenciano es lo mismo que el catalán, cuando sabemos que históricamente no es así, porque son dos lenguas romances que van en paralelo, van apareciendo, y no hay esa digamos, influencia por reconquista. Esto nunca fue así, y los nacionalistas se ponen muy nerviosos. Y curiosamente, o desgraciadamente, no tenemos el primer testamento de Jaime I, porque lo quemaron estos tiparracos. Menos mal que Jaime I hizo un segundo, un tercer testamento y se salvó. ¿Y por qué lo queman? Porque decía, a mi hijo el reino de Valencia, a otro hijo el reino de Baleares, a otro el reino de Aragón. La corona es una cosa, que hay varios reinos. Y como no sale nada del reino de Cataluña, porque no existía, esto decía, esto no puede ser, hay que quemar el testamento de Jaime I, y no existe. Bueno, claro, esto ya es la locura de la locura. Cuando tú empiezas a destruir, incluso físicamente, tu historia, es que esto va a acabar mal, ¿no? Como de hecho intuimos que ha acabado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alma, ¿no? El alma de Cataluña? Esto lo decía, hay una obra muy interesante, Tierra de Fariseos, escrita por Oriol Mayó, que es un exterra lliure, un terrorista, se desengaña de todo el catalanismo, de todo el separatismo, se da cuenta que es una deriva de la burguesía catalana que ha tomado el pelo a la izquierda y la ha querido aprovechar. Bueno, entonces empieza a escribir unas cosas brutales, y una frase solo en esta obra, que es brutal, dice, por fin el nacionalismo ha conseguido su objetivo, que es que Cataluña sea un desierto de almas, que ya nadie tenga espíritu, nadie tenga alma. No somos nada, somos estereotipos, la gente dice lo que dice TV3, se ha perdido el alma. Pero esto nos lleva a pensar cuál es el alma de Cataluña, ¿no? Entonces, ese alma está en la Hispania. Todos sabemos que en el Nuevo Testamento aparece la palabra España una vez, en la carta a los romanos, cuando dice San Pablo, cuando vuelva de España, tal, con lo cual tenía planteado un viaje. Y esto tenemos en Cataluña, tenemos los lugares donde según la tradición estuvo San Pablo, hay una tradición paulina impresionante, igual que hay una tradición jacobina, porque curiosamente estos tíos no quieren cortocircuitar
darse y no lo piensan, pero el epicentro del nacionalismo, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat, están en la Plaza San Jaime. San Jaime es Santiago, Santiago es el patrono de España. Entonces, todavía no han conseguido el resorte de decir, esto hay que sacarlo, ¿no? ¿Y por qué se llama San Jaime? Porque ahí predicó San Jaime, según la tradición, hubo una iglesia, luego se apartó un poquito, pero sabemos las piedras donde predicó San Pablo, las piedras sobre las que predicó Santiago. De hecho, en Lérida hay una tradición que son las luminarias de San Jaume, donde según la tradición, viniendo de Zaragoza, donde tuvo su famosa aparición Santiago, que vendría de Compostela y atravesando la península, luego va para Lérida, que es el camino natural para llegar a Barcelona, pues bueno, según la tradición, ahí unos ángeles le iluminaron porque se había hecho daño en un pie con una astilla y tal, y cada año, el 25 de julio, pues se celebran las luminarias en Lérida, y esto es parte de una tradición multisecular que ahora los nacionalistas te dicen que todo eso no existe, ¿eh? A cambio se han inventado cosas que nunca fueron propiamente catalanas, los castells famosos, los castellers, esto que vemos, las torres humanas. Esto no es de Cataluña, esto es muy reciente, son las moixangas de Castellón, que eran construcciones humanas, que luego ellos copian y bueno, y todo el mundo en Cataluña piensa que es una cosa milenaria. La sardana, hasta el siglo XIX, nadie sabía lo que era una sardana, porque era una cosa de Sant Feliu de Guíxols, muy arriba, en la Costa Brava, y entonces, bueno, el nacionalismo ya imperante en el siglo XIX decidió que toda Cataluña era el baile nacional, imponer... cuando, curiosamente, yo siempre lo digo, el baile más popular en Cataluña fue la danza de San Isidro, porque ya en tiempos de los Austrias, que no de los Borbones, cuando se canoniza a San Isidro, de aquí, de estas tierras, la primera iglesia que reclama un hueso para tenerlo de reliquia de San Isidro es la iglesia del Pino en Barcelona. En 1622 fue canonizado y en 1623, bueno, ni llegando al 23, ya teníamos en Cataluña una reliquia de San Isidro, súper venerada, se va extendiendo toda esto, y entonces la devoción, y entonces aparecieron bailes, y de hecho el patrono de los campesinos catalanes es San Isidro, y no es porque los Borbones, explican algunos, lo impusieron, porque los Borbones, no, esto es de época de los Austrias, y además por devoción popular, y de hecho en Cataluña muchísima gente, ahora ya no, ahora se llaman Jenny, Kenny, estas cosas raras, pero en aquella época, bueno, cantidad de gente que se llama Isidra, y la opresión cultural de Madrid, no, es que era una devoción, por tanto ellos no lo venían ni como impuesto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, toda esta porción de tradiciones inventadas que han señalado algunos autores que ocurren, esto es muy peligroso para los pueblos. El segadors, el himno de los segadors, es todo un invento absoluto, porque era una canción muy tabernaria, para rememorar que en 1640 se habían sublevado segadores de la plana de Barcelona y había contra el injusto virrey, bueno, porque en aquella época la unión de reinos no funcionaba, había guerra con Francia y las tropas castellanas, los tercios, iban avanzando, y cuando llegaban a Cataluña no les daban de comer, Cataluña no aportaba, la Diputación de Barcelona no aportaba dinero para las tropas, y entonces, claro, saqueaban, y eso era muy típico en la época, y bueno, todo eso acaba en sangre, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto lleva a que con el tiempo había una canción tabernaria, pero en el siglo XIX un señor muy culto, católico, un poco demócrata cristiano, pero bueno, cogió esta canción y la hace y compone el himno de los segadores. Pero curiosamente es una canción muy religiosa, muy patriótica, española, y dice en catalán que cuando van los segadores sacan al Santo Cristo, van treure al Bon Crist, sacaron al Buen Cristo cubierto con un velo negro, y entonces se lo llevan al obispo para que bendiga este levantamiento, y el obispo les pregunta: ¿quién es vuestro capitán? ¿Quién es vuestra bandera? Ellos sacaron el Santo Cristo y dijeron: este es nuestro capitán, esta es nuestra bandera, ¿no? Y esto es la canción del origen, esto es el himno real del Segadors, himno nacional de Cataluña, pero que la letra ya no es esta, evidentemente, por cierto, una letra compuesta en métrica castellana, y entonces, ¿qué pasó? Que como esto a los nacionalistas, ya avanzado el siglo XIX, ¡oh, qué carca! Esto es muy patriótica español, esto es muy de la carcundia católica. Hacen un congresillo, se inventan un concurso y se
proponen letras nuevas. Y aparece un personaje satánico, que es Emili Guanyabens, digo satánico en sentido literal, porque es un espiritista, masón, y compone el actual himno, la actual letra aprobada en la transición como himno nacional de Cataluña, donde el Bon Cop de Fals, buen golpe de hoz, era una rememoración a la guillotina y a la Revolución Francesa. Pasamos de una canción casi católica, popular, tradicional, ellos hacen su golpe de Estado, y entonces dicen, no, esto el pueblo ha decidido esto. Eso fue un conventículo de 4 masones, que Cataluña estaba plagada de masones, de sociedades espiritistas, de todo, y por eso se explica buena parte de dónde estamos, ¿no? Bueno, entonces en esta Cataluña que va a vivir esa edad media esplendorosa, esa edad media clarísimamente con sentido hispano, con sentido de reconquista, con sentido de cruzada contra el musulmán, cuando llegan los reyes católicos y si hay la unión de las 2 dinastías, que una de ellas, por cierto, es castellana, porque son trastámaras que han entrado por el compromiso de Caspe, y Fernando el Católico, aunque hablaba catalán, evidentemente era todos de familia castellana, era un linaje castellano. Pero cuando se hace la unión, empieza, pues, yo creo que con más esplendor todavía a Cataluña a participar en los destinos de España, de muchas formas. Hay cosas sorprendentes. Los reyes católicos, hay un momento que suben a Montserrat. Montserrat teóricamente era un monasterio, pero había unos pocos monjes, ermitaños, atendían a los pobres peregrinos, no hacían vida monástica, y entonces decían, no, hay que hacer un monasterio, un cenobio, 12 monjes, y estos 12 monjes son los que van a constituir verdaderamente el origen de Montserrat. Algunos dicen, tiene 1000 años, sí, pero el que conocemos es de la época de los reyes católicos. Y curiosamente, el abad va a ser el primo del cardenal Cisneros, Jiménez de Cisneros, muy interesante porque cada monasterio benedictino depende de otro. Entonces, los reyes católicos decidieron que el monasterio de Montserrat dependía del monasterio benedictino de Valladolid, por tanto estaban perfectamente unidos. De hecho, los listados de abades a veces se llaman Velázquez, a veces apellido catalán, a veces Muñoz, a veces no sé qué, estaba todo perfectamente integrado. Y Cisneros, el primo, el del monasterio, escribió una obra muy, muy importante de su época, que era Exercitorio de los ejercicios espirituales. Y entonces, en esa época, aparece un personaje, un poco después, que os sonará, Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola se convierte ahí, en la cueva de Manresa, de una población cercana, es donde redacta sus ejercicios espirituales y están perfectamente inspirados en este exercitorio espiritual de Cisneros, ¿no? Y entonces esto nos muestra lo que es la hispanidad, ¿no? Un monasterio donde el abad es un palentino, Cisneros de Palencia, en Cataluña, con un vasco, pues ahí entrega su espada a la Virgen de Montserrat, a la Moreneta, y ahí empieza la Compañía de Jesús, que tantas glorias dará pues en la lucha contra nuestros amigos protestantes europeos, etc. Todo lo que es la contrarreforma se está gestando en cierta medida en estas Españas. Hemos de pensar que la toma de Granada acuden 1500 catalanes, y cuando se toma Granada fue espectacular en toda Europa, sonaron las campanas de todas las catedrales en toda Europa, en Londres, en todos lados, pero en los dietarios de Barcelona pone que nunca se celebró fiesta tan grande en la ciudad. La toma de Granada era un proyecto hispano, era un proyecto de cristiandad, era un proyecto europeo, y toda Europa lo vivió como por fin los hemos echado, por fin. Y es una cosa espectacular cuando se leen los dietarios. Y esto era pues esa Barcelona que años después, muchos años después, recibirá a Carlos III, que era rey de Nápoles, pero va a heredar el trono de España. ¿Y por dónde entra? Por Valencia, que hubiera sido lo más rápido para llegar a Madrid. No, va por Barcelona, porque sabe que todo el mundo le va a acoger, ¿no? Y hay unas fiestas descritas impresionantes. Fueron semanas y semanas de fiesta, porque ha llegado el rey de España, ¿no? La españolidad de Barcelona, vamos, desbordaba con creces todo lo que nos podíamos imaginar y más. Podríamos, bueno, es que son tantas cosas. Cuando ya estamos en la España de los Austrias, también hubo los famosos tercios españoles, pero hubo tercios, claro, evidentemente, de la Diputación General,
de Barcelona, el tercio de Queralt, normalmente los tercios tomaban el nombre del noble que lo financiaba el tercio. Estuvieron estos en Flandes en un proyecto de intentar asaltar Inglaterra, no pudo ser, pero bueno, ahí estaban siempre. En un momento, cuando los austrias hemos perdido el Rosellón y la Provenza, en ese momento hay una revuelta que no es muy conocida, de los Angelets, los Angelitos. Se dice que era porque eran los campesinos que están en el Rosellón, que han sido hispanos durante siglos, no saben hablar español, por cierto, todos hablan catalán, pero se sublevan todos en armas, en una sublevación brutal contra el Reino de Francia, porque quieren volver a integrarse, y esto lo están haciendo sin ningún tipo de reparo. Cuando hay una especie de rencilla, porque los franceses también quieren acabar de comerse el Rosellón, y la Diputación de Barcelona no apoya el Rosellón, porque curiosamente el Rosellón, que está en el Pirineo, dependía del Reino de Baleares. Entonces, bueno, esto es del Reino de Baleares que se lo zurzan, ¿no? Entonces Felipe II se cabrea mucho y dice, sí, entonces obliga a la Diputación de Barcelona a llevar catalanes a la sublevación de las Alpujarras. Ahí los están dirigidos por don Juan de Austria, y cuando acaba la campaña escribe: nunca ha tenido soldados más fieles que los catalanes, porque los tíos se entusiasmaron, ¿no? Y, bueno, siempre que el catalán sale de su ensimismamiento y mirarse el ombligo y participa en las gestas hispánicas, el catalán es más español que nadie, se emociona más y se lanza más que nadie. Y en esos catalanes, que luego vuelven a Barcelona, son donde, curiosamente, no sé si alguien se lo ha preguntado, por qué Cervantes, cuando escribe el Quijote, no lo hace ir de La Mancha a Madrid. Que si fuéramos con el discurso centralista y tal, diría, wow, que vaya a Madrid. No, la segunda parte del Quijote es a Barcelona. Y va a Barcelona porque ahí, en esos tercios que vienen de las Alpujarras, se van reuniendo en Barcelona porque va a venir la batalla de Lepanto, ¿no? Y entonces, sabemos en Barcelona, donde vivió una temporada Cervantes, bueno, y partes del Quijote que describe perfectamente la ciudad de Barcelona. Esto sería incomprensible si hacemos caso del relato nacionalista. Cataluña estaba oprimida por España y Castilla y tal, entonces, ¿de qué va el Quijote, no? Sería delirante, ¿no? Pues esto lo tenemos, y fue tan espectacular la batalla del Lepanto para Cataluña que la nave que rompe la capitana turca está dirigida por el capitán Camisó. Hay poblaciones de Cataluña, de la costa, Sant Feliu de Guíxols, que se cuentan ya más de 30 marineros voluntarios, hay 80 marineros voluntarios. Bueno, participó toda Cataluña. Y después la lámpara de la nave capitana turca, todo estaba en Montserrat. Luego vinieron los franceses y se lo llevaron, pero bueno, esto es otro cantar. Pero fue tan espectacular y tan el sentir hispano, que en Barcelona, todavía en la catedral, veneramos el Santo Cristo de Lepanto, que tiene una devoción impresionante, y es el Santo Cristo de la nave capitana. Por tanto, Cataluña no estaba ajeno al destino de España. De hecho, en el primer viaje colombino, en el segundo viaje colombino, Colón, que dice, tengo que llevarme monjes, coge a Boil, que era mallorquín, pero era un monje ermitaño en Montserrat, junto con 12 monjes monserratinos, y se los lleva a Montserrat, a la Isabela, bueno, a la española, perdón. Por tanto, la primera evangelización, el primer vicario general, sale de Cataluña. Y de hecho, la primera aparición de la Virgen en la República Dominicana, en América, es una batalla de Colón, y existe el lugar, que es el Santo Cerro, y ahí hay una iglesia que lo conmemora, donde se aparece la Virgen de la Merced a Colón, que está atosigado por tropas indígenas, y consigue esta aparición espantar a los indígenas, ¿no? Con lo cual, hemos de pensar que los mercedarios es una orden fundada por San Raimundo Peñafort, catalán, San Ramón Nonato, catalán, y que además la Virgen se aparece a estos dos y se le aparece a Jaime I, y entre los tres dicen aquí hay que fundar la orden de los mercenarios. Por tanto, Cataluña no quedó ajena en ningún momento al proyecto americano. De hecho, yo he hecho un estudio de cuántas ciudades en América se llaman Barcelona y cuántas Madrid, y ganan por goleada las Barcelonas. Con lo cual, si fuéramos un imperio, lo lógico es que cantidad de poblaciones se llamaran Madrid, ¿no? La capital. No, se llaman Barcelona, Montserrat, hay cientos por todos, ¿no?
¿Por qué? Porque contra lo que dicen los independentistas sí que fuimos, participamos de la evangelización, de la conquista y de todo, ¿eh? Bueno, esto desarrollarlo sería más que largo. En el siglo... Claro, los independentistas tienen la guerra de sucesión, la famosa guerra entre Felipe V y el archiduque Carlos. El 11 de septiembre, bueno, todos sabemos, no hace falta repetir, que fue un acto de patriotismo español por parte de los catalanes, el 11 de septiembre. Felipe V se salva por el regimiento de Camprodon, que es un catalán felipista, había muchos catalanes felipistas, no todos eran austracistas, y en una batalla que los austracistas van a capturar a Felipe V, lo salva una unidad catalana. Y no solo eso, sino que cuando ya se ha ganado la guerra, Felipe V se lleva a Madrid la nobleza catalana y monta el regimiento de granaderos, que sabéis que no es un cuerpo de ejército diferente, sino que está integrado en la Casa Real. Los granaderos reales, estos que vemos ahora, acompañando a Felipito y compañía, estos se organizaron con nobleza catalana felipista. Esto es muy, muy interesante. Y eso me lleva a que los granaderos reales son los que tienen la marcha real, y por tanto la marcha real se convierte luego en el himno de España, que dicen algunos que no tiene letra, pero es mentira, sí que tiene letra. Tiene 3 letras oficiales que se oficiaron durante la Restauración con la boda de Alfonso XIII, y las 3 letras están compuestas por un catalán, que es Eduardo Marquina, que es un autor que se le conoce ahora por aquella obra de En Flandes se ha puesto el sol, y sale el famoso himno que algunos de Vox sobre alguna pereta, en Flandes no se ha puesto el sol, Eduardo Marquina, compositor catalán. Y el renacimiento de todo lo que se llama el nacionalismo musical español, quien reconstruye toda la historia musical española en el siglo XIX, porque se estaba perdiendo, se estaba deshaciendo, pues es Felipe Pedrell, un gerundense, que tiene la historia de la música española, todas las investigaciones. Sabemos algo de la música española gracias a catalanes como Pedrell o su discípulo Albéniz, etcétera, etcétera. Y si me apuráis, pues en el siglo, principios ya del XX, una opereta que se hizo, se compuso, el libreto hablaba de un legionario, entonces el novio de la muerte sale de una opereta, pero el libreto lo coge un catalán, Joan Costa, un músico, un compositor, y la música la compone. Dice, esta es la música, por lo tanto, si alguien nos dice algo, el novio de la muerte, la música la compuso un catalán, con lo cual las cosas no cuadran, no sé si me explico. Al final, si hay tantos catalanes tan patriotas, yo cada vez que vengo a Madrid siempre hago el recorrido mental. Llegas a Atocha, te encuentras el viejo Ministerio de Agricultura y unos inmensos Pegasos. Entonces eso es un diseño de un escultor catalán. Pero te vas pasas por la Castellana y te vas a la Biblioteca Nacional, y el San Isidoro, eso es de un catalán. Las Cibeles detrás, los amorcillos están esculpidos por un catalán. El monumento a Colón central está esculpido por un catalán, y hay una réplica, por cierto, en el Central Park, en Nueva York. Y si avanzas más, el monumento a Isabel la Católica está esculpido por un catalán. Por tanto, no fuimos muy reprimidos culturalmente, sino más bien nos inundamos aquí de obras escultóricas. Y esto, dices, bueno, y te vas al Retiro, y está el parque de un Retiro, hay un lugar para la sardana, donde, por cierto, catalanes que vivían en Madrid cada domingo pues van a la sardana, se reúnen, monumentos a Josep Cinto Verdaguer, el gran poeta catalán del hispanismo, escribió siempre en catalán, pero no ha habido mayor oda a la hispanidad que la Atlántida, que es un poema de Verdaguer. Bueno, pues todo esto, insisto, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. En la Barcelona del 11 de septiembre, esa que está atacada por las fuerzas felipistas, que por cierto, muchos sean mercenarios alemanes, franceses, o sea, no era una guerra castellanos contra catalanes. Dentro de Barcelona hay un tercio de navarros, hay un tercio de aragoneses, y las milicias son los gremiales, y cada tarde pues los milicianos, las coronelas de la milicia popular, se va a su parroquia, entonces hacen el juramento trinitario, que levantan los 3 dedos y dice: por la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, lucharemos por el Rey de España hasta morir, tal. Un juramento de un patriotismo y una espiritualidad que en esa época, bueno,
era impresionante. Todo esto nos lo han querido hacer creer como una opresión de España contra Cataluña, la derecha contra la izquierda. La historia es la historia y la historia es lo que es, ¿no? Y avanzando más, y por ir acabando, porque es que, bueno, para eso están mis libros, o sea, tampoco te... pero bueno, para hacer unas pinceladas, pero son pinceladas muy importantes, porque es un cuadro, al final unas pinceladas, y el cuadro nos está reflejando una realidad. Cataluña siempre fue hispana, el nacionalismo ha sido una impostura, una imposición de última hora en la historia de Cataluña, forzando, violentando toda la historia de Cataluña. Incluso algunos ahora empiezan a descubrir, ya lo sabíamos, empiezan a descubrir, dicen, anda, si los catalanes, ¿dónde apareció el fascismo en España? Los primeros grupos fascistas, en Barcelona, ¿dónde van a aparecer? No es una cosa, que fue muy tardía, tenemos los grupos de la traza, bueno, hay una, ahora empiezan a sorprenderse los historiadores nacionalistas, anda, si había mucho fascismo, mucho patriotismo y tal, en Barcelona, sí, claro, en las Ramblas, además, tal, los sindicatos libres, bueno, todo esto demostraba que Cataluña era muy viva, cuando se pierden las colonias o las provincias, Cuba, Filipinas, antes las Marianas, en Barcelona hay unas manifestaciones patrióticas brutales, impresionantes. Hasta un pobre bar que se llamaba el bar norteamericano tuvo que quitarlo de norteamericano porque si no lo quemaban, ¿no? La gente salía a las Ramblas. Bueno, de hecho, algún autor, Marfany, muy potente, es un poco catalanista, pero muy sincero, dice, el nacionalismo español aparece en Cataluña, el nacionalismo español. Lo que hacen luego, en el siglo XIX, lo que hacen luego los nacionalistas catalanes o la burguesía catalana es cambiar las estructuras de ese nacionalismo español que ellos deseaban, después de perder Cuba y Filipinas, volver a que resurgiera el imperio español, y curiosamente muchos incluso catalanistas proponen reconstruir el imperio español para que así recuperemos las redes comerciales que se han perdido. Pues todo esto, dice Marfany, la eclosión de españolidad se está produciendo en Cataluña. En el resto de España estaba como todo más mortecino. Pero el nacionalismo lo que hace es cambiar la categoría España, la cambia por Cataluña y entonces genera el nacionalismo español. Pero bueno, esto es muy sorprendente ver que ese ímpetu con que Cataluña defendía España. Y, no sé, por acabar, de toda esta España, de toda esta Cataluña hispana que nos han ido destruyendo, nos han ido violentando, ¿no? Sobre todo en ámbitos eclesiales, insisto, sobre todo en la transición, ese retorcimiento de la historia, nos queda, digamos, el último resto de esa Cataluña de siglos y siglos, visualizado en el tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, que fue una unidad de voluntarios catalanes que participan en el bando nacional, huyen, tienen que huir, las familias son asesinadas, allí en Cataluña fue una masacre salvaje, persecución, una cosa terrible, todo el mundo calla, pero los que consiguen huir se constituyen como una unidad de combate, y esa unidad de combate, entre ellos hablaban catalán, porque no sabían, eran payeses, o sea, es la única unidad catalana, propiamente catalana, que además hablaba catalán, y estaban luchando en el bando nacional a favor de España, ¿no? Y hay testimonios preciosos de payeses, ¿no? Que en la batalla del Ebro, pues como mueren, lo cuentan los compañeros, ¿no? Saltando una trinchera y gritando «Visca España», ¿no? No sabían decir «Viva España». Y eso era la esencia, que una vez se acabó la guerra, todavía había sentido común, y los compañeros recogieron luego, después de la guerra, donde habían caído los de la unidad, pues dejaban marcado, ¿no? Aquí han caído, y luego los fueron recogiendo y se llevaron se construyó un mausoleo por suscripción popular, y ese mausoleo, pues durante muchos años hemos tenido pues un requete mirando a la Virgen de Montserrat, y una ofrenda, porque la bandera se ofrenda a la Virgen, hasta que llegó la ley de memoria histórica, evidentemente, y eso que les dolía, no porque fuera franquismo, que no lo era, no porque fuera fascismo, que no lo era, sino porque decía, estos eran catalanes, y estos eran catalanes de verdad, y estos catalanes luchaban para salvar a la gentuza que ahora está, los monjes que están ahora en el monasterio de Montserrat, y como esto no cuadra, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlos, y entonces
han quitado el requeté, pero bueno, cada año nosotros subimos a reivindicar y a imprecar que lo devuelvan, ¿no? Pero es muy emocionante ver cómo esos catalanes, insisto, morían gritando Visca Cris Rei, viva Cristo Rey, Visca España, y nadie podía decir que no fueran catalanes. Pues esta es la Cataluña que debemos salvar. Muchas gracias.